Cuenta rápidamente, nos vamos nuevamente hasta el norte del país con nuestro compañero Alexis Aveiro. Ya hace instantes también escuchábamos a las tres hijas de Oscar Denis. Alexis, estamos contigo. Amalia, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos Les saludo días a ustedes, a los televidentes. Destacar que poco después de que finalizara esta conferencia de prensa encabezada por los familiares del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, llegaba hasta la sede del CODI, de la base de la Fuerza de Tarea Conjunta, la comitiva encabezada por el ministro de Interior, Euclides Acevedo, el general en situación de retiro, Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa. ¿Por qué destaco las llegada de estas autoridades nacionales, tanto el ministro del Interior como el ministro de Defensa? Y es que aparentemente las informaciones serán verticalizadas y establecidas a través de un único vocero que aparentemente sería el ministro del Interior, Euclides Acevedo. En tal sentido, suponemos que llegaron, ahora están en esa etapa de recabar todas las informaciones, teniendo en cuenta que cerca de las 2 de la mañana aproximadamente terminaba el procedimiento de verificación encabezado por el fiscal Federico Delfino en la zona. Nosotros ingresamos a ese sector, Amalio, de hecho ya tienen imágenes de apoyo del sitio específicamente, unos 40 kilómetros aproximadamente de la ruta que une la ciudad de Villaú con Pedro Juan Caballero, a unos 30 kilómetros del cruce entre Villaú y evidentemente las rutas que van hacia Concepción y Pedro Juan Caballero respectivamente, con dirección a Pedro Juan Caballero, pasando por Zapucay, unos 300 metros aproximadamente. El callejón 3, para ser específicos, es el que se utiliza para ingresar a una zona de varias otras estancias. Un camino rural evidentemente que se caracteriza por la vegetación, campo, ganado vacuno y por sobre todo la oscuridad que muchas veces es cómplice del grupo criminal que opera en la zona norte del país. Un tramo de 40 kilómetros aproximadamente hasta ingresar a los portones de otras estancias, atravesarlos, cruzar el puente sobre el río Equidabán, y ahí es en donde nos encontramos con la comitiva, en donde se encontraba el fiscal Delfino, luego de verificar la camioneta, levantar algunas evidencias del sitio, como por ejemplo los panfletos en los que se atribuye a la agrupación indígena, específicamente el Ejército del Pueblo Paraguayo, este secuestro, y en donde primeramente amenazan a los propietarios de estancias, a quienes califican de asesinos, de peones, cuestionan supuestamente la explotación y evidentemente hablan de amenazas de aniquilación hacia los propietarios de esas estancias. A partir de ese momento cobra fuerza la teoría de que evidentemente ese grupo, esa facción del EPP, de la cual ya se hablaba la semana pasada, Amalia, Mariano, cuando también se mencionaban que estos nativos aparentemente tienen reclutados también niños en sus filas. Si bien las familiares decían no haber testigos presenciales, existen algunos elementos hallados en el sitio que evidentemente todo hace presumir que es un golpe perpetrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, el grupo criminal que opera en la zona norte del país. Todas esas informaciones que fueron recabadas en el lugar del hecho, levantadas de la camioneta, fueron analizadas, ahora aparentemente son expuestas ante prácticamente toda la plana mayor de seguridad de la República del Paraguay. El análisis, y en base a lo que se dijo en la conferencia de prensa de las hijas, en base a todos los datos también que ya se tienen y están siendo analizados, Amalia, Mariano, aguardamos la conferencia de prensa, teniendo en cuenta que la comitiva está encabezada por el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Luego ya también todas las personas encargadas de la seguridad interna, tanto militares como agentes de la Policía Nacional, personal antisecuestro, el personal táctico que sigue desplegado en la zona en donde se produjo el secuestro. Si bien un grupo grueso salió de la zona, que es el plantel más que nada investigativo y que levantó las evidencias, vemos salir frecuentemente de la zona vehículos que se dirigen hacia ese sector. Y de hecho, anoche cuando ingresábamos a ese sector, ya cerca de las 12 aproximadamente,
nos topamos con 2 tanquetas que estaban incursionando en la zona. De hecho, el refuerzo y el despliegue es muy importante en toda la zona. Es por eso que rápidamente, una vez concluida la conferencia de prensa, nosotros nos estaremos trasladando nuevamente hasta la zona, en donde también ya está el soporte periodístico de nuestro compañero Jorge Rivas en Concepción. Idilio también con todos los detalles de esta conferencia de prensa. Con respecto al hallazgo, con respecto a las evidencias, con respecto al despliegue, también en instantes vamos a tener más informaciones, porque hasta ahora todo lo que se tiene es en base a lo que se dijo en la víspera. No hay una actualización y destacamos el verticalismo de todas las informaciones. Tal es así que anoche, cuando nosotros intentábamos conversar con el fiscal Federico Delfino, él nos comentaba y nos decía: vamos al CODI, vamos a conversar ahí. Son cerca de 60 kilómetros, casi 100 kilómetros desde ese punto que les mencionaba hasta la base de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta. Llegamos hasta el sitio, ingresa, ya no pudimos conversar con él. Pero evidentemente ya se mencionaba con anterioridad la conferencia de prensa en donde se estarán socializando algunos aspectos muy específicos de este nuevo secuestro que afecta a un ex vicepresidente de la República, Óscar Dennis, y a el peón de su estancia, a uno de los capataces que se encontraba en compañía del mismo cuando se produjo este nuevo plagio a Amalia Mariano. Y habrá que ver también el tema de la comunicación que pueda hacer la gente de la FTC con la familia, porque la familia decía lo del panfleto, por ejemplo, no saben bien qué es lo que dice realmente, así que hay detalles también que quedan ahí en duda para la familia Dennis. Es así, vamos a estar... Hasta ahora... Sí. Hasta ahora Amalia Mariano se descarta ya una comunicación de los secuestradores con los familiares. De hecho, es un proceso que muchas veces también lleva cierto tiempo, porque entran a tallar y a jugar, y mucho con la angustia de la familia a la hora de solicitar un rescate. Pero evidentemente acá no solo se puede analizar la hipótesis de la solicitud de un rescate, sino evidentemente un contraataque del grupo criminal que opera en la zona norte del país, en base a lo que ocurría la semana pasada, en donde 2 de las familiares más directas, hablamos de las hijas de los líderes máximos de este grupo criminal, fueran abatidas en enfrentamientos con las fuerzas de tareas conjuntas. También no está de más mencionar a Amalia Mariano, que del punto en donde incursionamos en ese campamento hace exactamente una semana, en línea recta con dirección al oeste, hablamos de que existen unos 60 kilómetros aproximadamente. La divisoria es esta misma ruta, zona en la cual también ese mismo día, 24 horas después, se producía la quema de un retiro en una estancia colindante, y se le había atribuido este hecho supuestamente a vigios de la zona. Pero ahora evidentemente ya cobra fuerza el hecho de que ese primer ataque, ya posterior al momento en que fueran abatidas estas niñas, pudiera haber sido encabezado por el grupo criminal y por esa facción específica, la que es conformada por los nativos. Gran trabajo, Alexis. Desde ahí estamos pendientes de lo que vaya surgiendo con respecto a esta conferencia. Muchísimas gracias por este contacto. Será hasta el próximo contacto. Hasta luego, volvemos en cualquier momento a la zona norte del país, ahora a las 6.